Nunca imaginé que algo pudiera dolerme más que la muerte de mi esposo. Hasta que, frente a su ataúd, descubrí la verdad más cruel de mi vida, que mi nieto era también su hijo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene, pero no por un momento de belleza, sino por algo tan devastador que te quita el aliento? No estoy hablando de tristeza común. Estoy hablando de un dolor que nace desde los huesos, que se clava en la sangre, que te quiebra por dentro como si una parte de ti fuera arrancada sin anestesia. Me llamo Magdalena. Tengo 78 años. Y hasta hace poco, creía que había vivido una vida difícil pero digna. Que había sufrido traiciones, pobreza, enfermedades, soledad, pero siempre con la cabeza en alto. Creía que mi esposo, Julián, había sido un hombre recto, aunque estricto. Que habíamos criado a nuestros hijos con esfuerzo y sacrificio, y que mis nietos eran mi recompensa. La luz que me quedaba en los años del ocaso, pero todo eso se vino abajo un domingo por la mañana. El día que enterramos a Julián, murió de forma repentina. Un infarto, dijeron los doctores. Se había ido solo al rancho, como lo hacía cada fin de semana desde que se jubiló. Decía que el aire del campo lo hacía sentir vivo. Yo me quedaba en casa preparando su almuerzo, esperándolo con tortillas recién hechas y su guiso favorito. Pero esa vez no volvió. Recibí la llamada cerca del mediodía. Era la policía. Lo habían encontrado sentado bajo un mezquite, con los ojos cerrados y una mano sobre el pecho. Parecía dormido. Dicen que no sufrió. Pero algo en mí decía que sí, que su alma se fue cargada de peso. De culpa. Los días siguientes fueron una nube gris. Gente entrando y saliendo de la casa. Vecinos trayendo comida, familiares llegando. Desde lejos, mis hijos organizando todo, y yo, caminando como un fantasma. No lloraba. No comía. Solo observaba. Escuchaba sus voces como si estuvieran detrás de un vidrio grueso. Todo era distante. Irreal, y entonces, apareció ella, Catalina, una mujer que vivía en el otro lado del pueblo. Siempre la consideré reservada, casi fría. Nos saludábamos. En misa, con un gesto de cabeza y nada más. Nunca tuve una conversación real con ella. Pero esa tarde, en pleno velorio, llegó temprano, con un sobre blanco en la mano. Se me acercó cuando nadie miraba. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Doña Magdalena, me dijo en voz baja. Él me pidió que le entregara esto si algún día le pasaba algo. Me quedé mirándola, confundida. Tomé el sobre sin decir una palabra. Era grueso. Sellado con cinta vieja. No pregunté nada. No tenía fuerzas, esperé hasta la noche. Cuando todos dormían, me senté sola en el comedor. Encendí una sola vela. Las sombras bailaban en las paredes mientras abría el sobre con manos frías. Dentro había una carta, escrita con la letra firme y ordenada de Julián. Sentí un nudo en la garganta antes siquiera de empezar a leer. Magdalena, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. No quise llevarme este secreto a la tumba, aunque sé que lo que vas a leer puede destruirte. Pero la verdad pesa, y mi alma no quería partir sin decírtela. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de seguir. Hace 16 años, cometí un error. Un pecado. Catalina y yo tuvimos una relación breve. Un desliz, como suelen decir los cobardes. Como yo. Ella quedó embarazada. Sentí que me arrancaban el corazón. Un zumbido llenó mis oídos. Mi pecho ardía. Tú crees que Andrés es tu nieto, el hijo de Julia, pero no es así. Andrés es mi hijo. Catalina me lo confesó en secreto. Julia lo crió como suyo para evitar el escándalo. Yo no supe cómo enfrentar las consecuencias. Solo quería ver al niño crecer. Por eso inventé lo del rancho. Cada semana iba a verlo. A estar cerca. A escucharlo reír. A Santica no. Lo había abandonado. Ya no pude seguir leyendo. Grité. Grité tan fuerte que pensé que el techo iba a caerse. Tiré la vela. Golpeé la mesa. Lloré como una mujer traicionada, rota, burlada. Como una madre que descubre que ha criado al hijo de la infidelidad, sin saberlo. Andrés, mi Andrés. El niño que me decía, abuelita linda, que me traía flores del jardín, que me abrazaba cuando tenía miedo a la tormenta. ¿Cómo podía procesar que también era hijo de Julián? Subí al cuarto de Julia. La despert con un grito. La miré a los ojos y le mostré la carta. Ella no dijo nada. Solo cayó de rodillas, llorando. Perdóname, mamá. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Le grité. ¿De la verdad? ¿De la traición de tu padre?
De criar al hijo de la amante de mi esposo como si fuera mi nieto, Julia. No dijo más. Solo lloró. Y yo, me quebré. Me caí al suelo. Me abracé las piernas como una niña asustada. No sabía qué hacer con ese dolor. ¿Odiar a Julián, aunque ya estaba muerto? ¿Odiar a Catalina, aunque me había mirado a los ojos tantas veces sin decirme nada? ¿Odiar a Julia, por haberme mentido tantos años, o odiarme a mí misma, por no haber sospechado nunca? Al día siguiente, en el entierro, mientras todos arrojaban flores, yo arrojé una piedra. Nadie lo notó. Pero yo sí. Y en mi interior. Lucifer, maldito seas, Julian. Por hacerme vivir una mentira tan perfecta, ahora, los días pasan y yo vivo con este peso. Andrés me sigue abrazando. Me dice que me ama. Me sonríe. Y yo le devuelvo la sonrisa. Pero en el fondo, me estoy muriendo en silencio, no sé cuánto tiempo más podré callarlo. Pero esta historia es el comienzo de mi verdad y que el mundo la escuche. Desde que abrí esa maldita carta, cada noche me duele diferente, no es solo el insomnio, ni las imágenes de Julián acariciando a ese niño como si nada. No, es el peso de haber sido engañada mientras yo lo amaba con todo lo que tenía. Haber dormido durante décadas junto a un hombre que era dos personas, el esposo que me tomaba la mano en misa, y el monstruo que traía secretos pegados al alma. Ahora que lo sé, todo en mi memoria tiene otro color. Recuerdo su mirada cada vez que Andrés venía a casa, esa forma particular en la que lo observaba mientras jugaba con los demás niños. No era solo orgullo de abuelo, era otra cosa. Era la devoción de quien sabe que ese niño lleva su sangre, su error, su culpa, y yo tan ciega, tan inocente, tan ridículamente confiada, no quería salir del cuarto. Apenas comía. Me escondía del mundo como una rata herida. Julia venía a tocar mi puerta todas las mañanas. «Mamá, ¿puedo entrar?» «No, te traje café, está caliente, déjalo ahí». No quería verla. No podía. Me dolía mirarla. Me dolía saber que mi propia hija había sido cómplice de esa farsa. Que me había mentido con cada abrazo, con cada cumpleaños, con cada frase de «gracias por cuidar a Andrés como si fuera tuyo». Como si fuera mío. Era del hombre que amé y de otra mujer, Catalina, la madre verdadera, no volvió a aparecer por aquí. No vino al entierro, no mandó flores, no buscó al niño. Tal vez sabía que si la veía, no me iba a contener. Que le rompería la cara con las manos que antes usaba para amasar pan y tejer suéteres. El problema era que yo tampoco podía mirar a Andrés. Cada vez que lo veía venir corriendo por el pasillo, con su mochila colgando y su sonrisa inocente, sentía que me tragaba el suelo. ¿Cómo podía seguir fingiendo que todo estaba bien? Un día, no pude más. Lo vi dormir en el sofá, abrazando a su osito viejo. Y me fui al baño a llorar en silencio, con la boca tapada por la toalla para que nadie me escuchara. Lo peor es que no lo odiaba. A él no. ¿Cómo odiar a alguien que no pidió nacer? ¿Cómo culpar a un niño que fue arrojado al mundo como resultado de la traición? Era Julián el que me llenaba de rabia. Julián, que se atrevió a morir sin dar la cara. Julián, que se fue con su secreto. Y lo dejó arder en mis manos como una bomba encendida. Comencé a revisar sus cosas. Sus libros, sus camisas, sus cajones. Cada pluma, cada libreta, cada hoja. Buscando no sé qué, quizás una explicación. Una disculpa. Algo que dijera que, a pesar de todo, me amó de verdad, y ahí, entre las páginas de una Biblia vieja, encontré otra carta. No estaba dirigida a mí, era para Andrés. Si algún día llegas a leer esto, hijo, quiero que sepas que te amé en silencio. Que fui un cobarde. Que no tuve el valor de enfrentar la verdad, ni contigo, ni con tu abuela. Me escondí detrás de mis decisiones, y usé el amor de Magdalena como escudo para no enfrentar mis pecados. Perdóname. Y fue ahí que colapsé, caí al suelo con la Biblia entre las manos. Lloré como no había llorado ni en el entierro. Porque entendí que Julián sí sabía lo que hacía. Que me usó. Que me traicionó. Que me robó la posibilidad de odiarlo mientras vivía, y me obligó a hacerlo cuando ya era demasiado tarde. Esa noche, le pedí a Dios una señal. Algo. Que fuera. Una respuesta. Una guía, y en mis sueños, lo vi, estaba sentado bajo el mezquite donde murió. Con el sombrero en la mano. Me miraba, pero no hablaba. Solo me miraba con esos ojos tristes, cansados. Como pidiéndome perdón sin palabras. Me desperté. Sudando. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era como si el mismo cielo me estuviera diciendo,
perdónalo o destrúyete con ese odio. Pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo perdonar a quien hizo pedazos tu vida? ¿Cómo perdonar sin olvidar? ¿Cómo seguir mirando a tu nieto hijo con los mismos ojos? Esa semana, Julia me pidió que lo llevara a la escuela. Ella tenía una cita en el hospital y no podía. Mamá, solo es por hoy. No me dejes mal con él, no respondí. Solo tomé las llaves. Andrés subió al coche contento. Me miró y dijo, abuelita, hoy tengo examen de historia, ¿tú crees que me vaya bien? Yo solo asentí. No podía hablar. Mi voz era un nudo seco. Llegamos a la escuela. Antes de bajarse, se volteó hacia mí y me dijo, ¿sabes algo? Yo quiero ser como el abuelo. Así, fuerte, así bueno. Quise gritarle que no era bueno, que no sabía nada. Pero solo cerré los ojos. Cuídate, abuelita. Te quiero mucho, y se fue corriendo. Me quedé ahí, en el auto, con el pecho hecho polvo, porque entendí que el infierno más cruel no es el castigo, es el silencio. Es vivir cada día fingiendo que todo está bien, cuando tu alma está en guerra, y yo ya no sé cuánto tiempo más podré soportar esta mentira. El problema con los secretos es que no se quedan donde los dejas. Aunque uno los entierre bien hondo, aunque los encierre bajo 7 llaves, ellos encuentran la manera de salir. A veces en forma de mirada, a veces en forma de silencio. Pero siempre terminan saliendo, y yo llevaba uno tan grande dentro de mí que me pesaba como un cadáver colgado del alma. Desde que supe la verdad sobre Andrés, todo cambió. Aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo notara, aunque yo siguiera sonriendo y sirviendo café como si nada, dentro de mí se había roto algo que ya no podía arreglarse. Yo ya no era la misma abuela que lo abrazaba por las noches. Ahora lo miraba con culpa, con rabia, con dolor. Cada vez que me decía, te quiero, abuelita, era como una puñalada disfrazada de ternura, porque sí, lo quería. Pero ya no sabía cómo, y lo peor de todo, es que él no tenía idea de nada. Caminaba por la casa con la misma inocencia de siempre. Jugaba con sus primos, cantaba mientras hacía la tarea, me preguntaba cómo se hacían los tamales. Como si su sola existencia no fuera una herida abierta para mí. Una tarde, mientras barría el patio, encontré su cuaderno de dibujo tirado entre las plantas. Lo levanté con cuidado. Era uno de esos cuadernos que yo misma le había comprado. En la papelería del pueblo, con portada de dinosaurios, lo abrí y ahí estaba un dibujo. De él y de Julián, los dos estaban tomados de la mano, sonrientes. Y arriba, con letras torcidas de niño, decía, mi papá del cielo. Me quedé helada. ¿Papá? ¿Él sabía, o solo lo sentía en el corazón? Esa noche, fui directo al cuarto de Julia. No podía más. Tenía que saber hasta dónde llegaba la mentira. Dime la verdad, le dije. Andrés sabe. Julia se puso pálida. ¿Qué? ¿Qué? Julián es su padre. ¿Él lo sabe? Ella tragó saliva. Se sentó al borde de la cama. ¿No? No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? Una vez, cuando era más pequeño, Catalina le escribió una carta. Se la dio en secreto. Yo la encontré después y se la quité. Nunca se la devolví. ¿Y qué decía? No sé. La rompí sin leerla. Me dio miedo, la abofeteé, no lo pensé. Solo lo hice. La cachetada sonó fuerte. Julia se llevó la mano a la mejilla, pero no dijo nada. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Le grité. Este niño está creciendo en medio de una mentira, con preguntas que nadie quiere responderle. ¿Y qué querías que hiciera, mamá? Me gritó de vuelta. ¿Que le dijera que su papá era tu esposo? ¿Que le explicara que yo lo crié para tapar una vergüenza ajena? ¿Que su verdadera madre lo abandonó y que su abuela no puede ni mirarlo sin quebrarse? Lloramos las dos, como nunca, dos mujeres rotas por las decisiones de un solo hombre, dos madres que no sabían cómo seguir. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como alma en pena. Toqué las paredes, miré las fotos. Todo me parecía falso. Todo olía a traición. Me pregunté qué hubiera pasado si Julián me lo hubiera dicho en vida. Si hubiera tenido el valor. Si me hubiera mirado a los ojos y me hubiera dicho, Magdalena, fallé. Pero este niño necesita amor. Tal vez yo lo habría odiado, tal vez lo habría perdonado, pero ahora ya no tenía opción. Estaba sola con este infierno, y Andrés seguía creciendo sin saber quién era. Al día siguiente, vino Catalina, no tocó la puerta. Se metió como si fuera su casa. Yo estaba en la cocina, haciendo café. Tenemos que hablar, me dijo. No hay nada que hablar, respondí sin voltearme. Sí lo hay. No vine a defenderme. Vine a decirte algo que Julián nunca tuvo el valor
De decirte, me giré, la miré y vi en sus ojos el mismo dolor que cargaba yo. No había orgullo. No había altivez. Solo vergüenza y una tristeza antigua. Yo no lo busqué, dijo. Fue una noche. Una sola noche. Yo estaba mal. Mi madre acababa de morir. Él se ofreció a acompañarme. Había licor. Había silencio. Y después, hubo culpa. Mía y suya, no dije nada. Cuando quedé embarazada, quise irme. Desaparecer. Pero él me detuvo. Me pidió que no me fuera. Me juró que me ayudaría. Me dio dinero. Me dio protección. Y después, me pidió que dejara al niño con Julia. Que él se encargaría, y tú aceptaste, no tenía a nadie. No sabía ser madre. Yo era una sombra. Y tú eras todo lo que yo no podía ser. Quise golpearla. Gritarle. Pero no lo hice, solo la miré con todo el odio que llevaba acumulado. Lárgate de mi casa, le dije. Antes de que pierda lo poco que me queda de dignidad, y se fue, sin decir más. Desde entonces, no volvió, pero la herida ya estaba abierta, y Andrés seguía creciendo. Una noche, entró a mi cuarto sin avisar. Yo estaba sentada en la mecedora, con la carta de Julián en las manos. ¿Qué es eso, abuelita? Me asusté. Cerré el sobre rápido. Nada, mi amor. Solo un recuerdo viejo. Puedo verte llorar, abuelita. ¿Qué? Siempre me dices que soy fuerte, pero tú también puedes llorar. No, y en ese momento, se me quebró el alma otra vez. Lo abracé. Fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, lloré sobre su hombro, porque entendí que no importa cuántas verdades escondamos, los niños siempre saben, aunque nadie les diga nada, lo sienten, y Andrés ya estaba empezando a entender. Después de aquel abrazo con Andrés, algo dentro de mí cambió, pero no para sanar, sino para arder de otro modo. Porque hay dolores que no cicatrizan con lágrimas, sino que se transforman en rabia contenida, en desconfianza de la vida misma. Desde esa noche, empecé a observar a Andrés con otros ojos. Ya no como la víctima de una traición, sino como el testigo inocente de una historia que nadie se atrevió a contarle. Y cuanto más lo miraba, más notaba los gestos de Julián en él. Esa forma de apretar la mandíbula cuando se concentraba. Esa risa seca. Esa mirada intensa que no parecía de niño. Era como si el fantasma de mi esposo hubiera decidido quedarse en el cuerpo de su hijo, de nuestro nieto, de mi castigo. Julia notaba mi inquietud. Me seguía con los ojos. Se acercaba con disimulo, tratando de saber si yo iba a explotar, si iba a desenterrar todo. Pero yo me volví experta en fingir. Yo, la Magdalena que todo el pueblo admiraba, la que preparaba buñuelos para los nietos y rezaba el rosario todos los días, ahora vivía con un secreto que me quemaba la lengua y el alma. Un día, mientras Andrés hacía la tarea en la sala, me preguntó sin mirarme: abuelita, ¿tú crees que todos los papás van al cielo? ¿Por qué preguntas eso? Porque yo nunca conocí al mío. Pero siempre pienso que está en el cielo, que me cuida. Sentí que el suelo se me iba. Tu papá. Dije sin querer, está más cerca de lo que imaginas. Él me miró confundido. ¿Cómo? Nada, mi amor. Olvídalo, pero ya lo había dicho. Ya la semilla estaba plantada. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama como alma condenada. Me levanté, caminé por la casa, tomé agua, volví a acostarme. Y entonces escuché ruidos en el pasillo. Era Andrés, estaba de pie frente al cuarto de Julián. El que habíamos cerrado desde su muerte. ¿Qué haces aquí, hijo? Soñé con el abuelo, dijo con voz bajita. Me decía que tenía que buscar la verdad. Que estaba en este cuarto. Tragué saliva. Eso fue solo un sueño, pero sentí que era real. Lo tomé de los hombros y lo llevé de vuelta a su cama. Le acaricié el cabello hasta que se durmió. Pero sus palabras se quedaron flotando en mi cabeza como cuchillos suspendidos. ¿Y si Julián estaba intentando hablarle desde el más allá? Y si el niño estaba recibiendo señales, ya no sabía si estaba perdiendo la razón o si realmente. Los muertos seguían caminando entre nosotros. Al día siguiente, decidí abrir el cuarto de Julián. Llevaba meses cerrado. El aire olía a encierro, a perfume viejo, a polvo y culpa. Revisé cada cajón, cada libreta, cada papel. Y en una caja de madera escondida bajo la cama, encontré lo que parecía una especie de diario. No estaba fechado. Solo tenía frases sueltas. Pensamientos. Fragmentos. Uno decía: cada vez que lo veo, siento que Dios me observa con reproche. Pero no puedo alejarme. Andrés es mi pecado, y también mi redención. Otro decía: Catalina no quiere volver. Julia me mira con odio. Magdalena, si ella supiera,
creo que me mataría en vida. Y otro, el último, decía, estoy cansado de esconderme. Cansado de este infierno que yo mismo construí. Quisiera decirle la verdad, abrazarla, pedirle perdón, pero me falta el valor. Tal vez muera sin redimirme. Cerré el diario con las manos temblando, porque entendí que Julián no solo fue un traidor, fue un cobarde. Uno de esos hombres que se esconden detrás del silencio para no enfrentar las ruinas que dejaron, y yo era la que ahora cargaba con los escombros. Empecé a escribir todo en un cuaderno. Día tras día. Detallando cada cosa que había pasado. No para contárselo a alguien, no para denunciar, sino para no volverme loca. Como si el papel pudiera absorber mi veneno, como si escribir me sacara poco a poco el tumor que llevaba en el alma. Pero el universo no me iba a dejar en paz. Una mañana, Julia entró a la cocina con el rostro desencajado. Mamá, dijo. Catalina, se intentó quitar la vida, se me cayó la taza de café al suelo. ¿Qué? La encontraron en su casa. Tomó pastillas. Está en el hospital. Me senté sin poder hablar. Y Andrés, todavía no sabe nada. ¿Y tú? No sé qué hacer. La miré, y por primera vez en meses, sentí compasión por ella, porque entendí que no era solo yo la que cargaba con este dolor. Que Julia también era víctima de una mentira más grande que ella. Que había criado a un hijo que no era suyo. Que había protegido a una madre que no merecía perdón. Que había callado para no destruirnos. Y ahí, de entre el café derramado y los platos sin lavar, decidí que tenía que hacer algo, no por mí, por Andrés. No podía dejar que creciera en medio de susurros, de verdades a medias, de miradas esquivas. Tenía que contarle la verdad, aunque me odiara, aunque se rompiera, aunque se fuera. Tenía que saber quién era, porque merecía ser libre. Hay verdades que arden más que 1000 infiernos. Decidir contarle a Andrés que Julián era su padre no fue un acto de valor, sino de desesperación. No podía seguir fingiendo. No podía seguir sirviéndole sopa, abrazándolo en las noches, escuchando sus risas, mientras por dentro me desangraba con cada mentira. Pasé la noche entera escribiendo en mi cuaderno palabras que quizás nunca le leería. Pensamientos que no sabía cómo decirle sin que se desmoronara. Porque, ¿cómo le explicas a un niño que todo lo que creía sobre su vida era una ilusión construida por adultos cobardes? Al amanecer, me senté en la mecedora del patio, con el corazón latiéndome en la garganta. La luz aún era tenue, y el canto de los pájaros no conseguía tranquilizarme. Julia apareció en la puerta, con el rostro pálido, sosteniendo una taza de café. ¿Estás segura?, me preguntó. No, respondí sin mirarla. Pero tengo que hacerlo. Andrés bajó las escaleras poco después, medio dormido, frotándose los ojos. Buenos días, abuelita, dijo con esa voz suave que solo tienen los niños que aún no saben de crueldad. Le sonreí débilmente. Ven, hijo. Siéntate conmigo. Necesito contarte algo. Él frunció el ceño, desconfiado. Estoy en problemas. No, mi amor. No hiciste nada malo. Se sentó a mi lado. Le tomé las manos. Estaban tibias, llenas de vida. Las mismas manos que yo había ayudado a lavar cientos de veces, que había curado con besos cuando se raspaba jugando. Quiero hablarte sobre tu abuelo Julián, empecé, con voz temblorosa. ¿El abuelo?, preguntó, curioso. ¿Qué pasa con él?, respiré hondo. Contaste Trace. Y solté la bomba. Él no era solo tu abuelo, Andrés. También era tu padre. El mundo se detuvo, lo vi parpadear. Su respiración se hizo lenta. Miró mis ojos, buscando una señal de que aquello era una broma. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Julián, fue tu padre biológico. Andrés se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. No, gritó. Eso no puede ser verdad. Lo es, hijo. Y lo siento. Lo siento tanto, ¿y tú me lo ocultaste?, me gritó, con lágrimas comenzando a caerle por las mejillas. ¿Tú lo sabías y no dijiste nada? Lo supe tarde, igual que tú. Después de su muerte. Él me dejó una carta, ¿y por qué no me la diste? Es mi derecho saberlo, quería. Protégé Ruth. No quería que cargaras con esto tan pronto. No querías que lo supiera porque te daba vergüenza. Escupió con rabia. Porque tú tampoco podías soportarlo. Cada palabra era un puñal. Pero no dije nada. Me lo merecía. ¿Y mi mamá? Julia. Ella también lo sabía. Lo miré. No quería destruirlo más. Pero no podía mentirle. Sí. Ella también lo sabía. Andrés se llevó las manos a la cabeza. Caminó en círculos por el patio. Lloraba como nunca lo había visto llorar. Ya no era un niño.
En ese momento, su llanto era el de alguien que comprendía el peso del mundo. ¿Y Catalina?, preguntó, apenas en un susurro. Ella también, sí. Hijo. Catalina es tu madre biológica, se desplomó en el suelo. Sus piernas no lo sostuvieron, corría a abrazarlo, pero él me apartó con violencia. No me toques. Me mintieron todos, Andrés, por favor, ¿qué soy yo entonces? ¿Un error? ¿Un secreto? ¿Un castigo? No, hijo. Grité, cayendo de rodillas frente a él. Tú eres lo mejor que nos pudo pasar. Eres luz en medio de esta oscuridad. Entonces, ¿por qué me criaron en la mentira? Lloramos los dos. Julia salió corriendo. Al escuchar los gritos, se arrodilló junto a él, tratando de tocarlo. Mi amor, escúchame. No me llames así. La empujó. Tú no eres mi mamá. Julia cayó hacia atrás, llorando. Me rompió el corazón verla así. Porque, aunque no lo había parido, lo había criado, amado, alimentado, como a un hijo verdadero. Voy, dijo Andrés, poniéndose de pie. ¿A dónde vas? Pregunt, Ataradadot, no sé. Pero no puedo estar aquí. Necesito pensar. Necesito entender quién soy. Por favor, quédate, suplicó Julia, entre lágrimas, pero él salió por la puerta sin mirar atrás. Esa noche, no dormimos. Julia y yo. Nos sentamos juntas, en silencio, con los ojos rojos, los corazones hechos trizas. Ya no había rencor entre nosotras. Solo dolor compartido. A la mañana siguiente, Andrés no volvió, tampoco la siguiente. 2 días después, recibí una llamada. Era Catalina. Está aquí, me dijo. Andrés está en mi casa. No supe si sentir alivio o rabia. Está bien, sí. Está confundido. Pero quiere respuestas. ¿Se las diste? No todas. Quería saber si tú querías venir. Colgué sin responderle. Pasé la tarde entera en La Mecedora, mirando al cielo, preguntándole a Dios qué hacer. Cómo reparar un alma rota. Cómo recuperar a un nieto que también es hijo. Cómo perdonar lo imperdonable. Y al final, me puse mi chal y caminé hacia la casa de Catalina. ¿Por qué? A veces, hay que entrar en el infierno para rescatar lo que aún se puede salvar. Volver a ver la casa de Catalina después de todo lo que pasó fue como abrir una herida con una cuchilla oxidada. Cada paso que daba hacia esa puerta era un nudo nuevo en el estómago, una arcada emocional que me empujaba hacia atrás. Pero no podía huir. No esta vez. Andrés estaba ahí. Y aunque mi corazón estuviera hecho pedazos, todavía era mi niño, aunque ya no supiera cómo llamarlo sin quebrarme por dentro. Catalina abrió la puerta antes de que tocara. Como si hubiera estado esperándome. Su rostro era pálido, los ojos hundidos, con ojeras profundas. No me miró directamente. Solo se hizo a un lado y dijo, está en su cuarto. Pasa. Entré sin decir palabra. La casa tenía ese olor viejo que siempre me molestó, mezcla de humedad, perfume barato y secretos guardados. Cada pared parecía gritar cosas que no se decían. Cada mueble, cada cortina, cada marco, me recordaba lo que nunca se había dicho en voz alta. Subí las escaleras, con las piernas temblando. En lo alto, una puerta entreabierta dejaba pasar una luz tenue. ¿Andrés? Dije con voz apenas audible. Pasa. Su voz era seca. Distant. Como si me hablara desde otro mundo. Empujé la puerta con cuidado. Lo vi sentado al borde de la cama, con la mirada clavada en el suelo. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos rojos. Parecía más grande, más hombre, más dañado. Hola, hijo, no respondió. No levantó la mirada. ¿Puedo sentarme? Se encogió de hombros. Me acerqué lentamente y me senté a su lado, dejando un espacio entre nosotros. El silencio era tan espeso que podía escucharse el zumbido de los insectos afuera. Sé que estás herido. Y tienes todo el derecho a estarlo. Empecé. Lo que hicimos, lo que no dijimos, fue imperdonable. Él soltó una risa amarga. ¿Y ahora esperas que te perdone? No. No espero nada. Solo quería que supieras que estoy aquí. Que siempre estuve. Que, aunque no supiera la verdad, siempre te amé. Como a un nieto, y como algo más, aunque no pudiera nombrarlo. Andrés levantó la mirada. Sus ojos estaban cargados de dolor, pero también de preguntas. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Porque fuimos cobardes. Porque todos tuvimos miedo. Porque pensábamos que el silencio te protegería. ¿Y quién me protege ahora? No supe qué decir. Me siento sucio, abuela. Como si mi existencia fuera un error. Como si no tuviera derecho a estar aquí. No digas eso. Me giré hacia él y lo tomé de los hombros. Tú no podís nacer. No eres culpable de
Nada, pero lo siento. Lo siento todo el tiempo. Como si cada mirada de ustedes me pesara. Es que duele, le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Duele mirarte y ver a Julián. Duele pensar en cómo llegaste a este mundo. Pero eso no significa que no te amemos, y Catalina, tu madre, cometió errores. Pero también sufrió. Mucho, y Julia te crió con más amor del que yo. Misma fui capaz de darte. Aunque lo hiciera en silencio, aunque estuviera rota por dentro, Andrés bajó la cabeza. No sé qué hacer con todo esto, no tienes que saberlo ahora. Solo tienes que sentirlo. Y con el tiempo, decidir qué quieres hacer con eso. En ese momento, Catalina apareció en la puerta. Tenía en la mano una caja de madera. Esto es para ti, dijo, extendiéndosela a Andrés. Él la miró con desconfianza. ¿Qué es? Tus cosas. Cartas, fotos, cosas que guardé desde que naciste. Andrés no se movió. Solo extendió la mano lentamente y tomó la caja. La apoyó sobre sus piernas y la abrió. Lo vi mirar una foto de bebé. Una en la que Catalina lo sostenía, y Julián estaba al fondo, apenas visible. Luego una carta, escrita con tinta azul y letra temblorosa. Luego un mechón de cabello. ¿Por qué las guardaste? Preguntó él, sin mirarla. Porque eras mi hijo. Aunque no pudiera criarte. Porque cada pedazo de ti era un recordatorio de lo que perdí. Y de lo que no tuve valor de enfrentar. Andrés cerró la caja. No estoy listo para perdonarte, le dijo. Lo sé, ni a ti, ni a nadie. Está bien, susurré, se levantó. Pero quiero intentarlo, nos miró a las dos. Y por un instante. Six al niño otra vez. El que me pedía cuentos, el que lloraba cuando se caía, el que dormía abrazado a su osito. Volvamos a casa, dijo, no entendí. ¿A la mía? Pregunté, a la nuestra. ¿A dónde están mis cosas? Mis recuerdos. Lo bueno, lo malo. Todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? No. Pero si me voy a reconstruir, necesito empezar desde donde me rompieron. Catalina no dijo nada. Solo asintió. Andrés me miró de nuevo. ¿Podemos irnos ya? Tomé su mano y por primera vez en semanas, sentí un poco de alivio, porque aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba sola, y porque sabía que, aunque el camino fuera largo, al menos ya habíamos dado el primer paso. Volver a casa con Andrés fue como caminar entre los restos de una explosión. Cada rincón tenía un olor distinto, una memoria herida, una palabra no dicha. Aunque las paredes estaban de pie, la familia ya no era la misma. Y yo, mucho menos él. Primer día fue un silencio largo. Andrés subió las escaleras con su mochila al hombro como si estuviera cruzando la frontera hacia un territorio desconocido. Julia salió del cuarto, lo vio, y su cuerpo tembló como si el alma se le encogiera. Hola, dijo ella con voz quebrada. Andrés bajó la mirada. Hola, no hubo abrazo. No hubo llanto. Solo esa palabra breve, como una hebra que apenas sostenía todo lo que un día fue amor maternal. Yo no quise forzar nada. Les di espacio. Me fui a la cocina, preparé un té que nadie tomó, lavé platos limpios solo para tener algo entre las manos. El reloj parecía avanzar más lento desde que la verdad se hizo carne. Esa noche, me quedé despierta en mi mecedora. Escuchaba cada paso en el piso de arriba, cada puerta que se abría y se cerraba, cada grifo que goteaba. El corazón me latía lento pero doloroso, como si en cada golpe recordara que ya nada sería como antes. Al día siguiente, Andrés bajó. Tarde. Su rostro era un reflejo del mío, cansado, confundido, desgastado. Se sentó a la mesa sin decir palabra. Julia le sirvió pan y café, pero él apenas probó bocado. Gracias, murmuró, sin mirarla. No tienes que darme las gracias, respondió ella. Conteniendo las lágrimas, es por educación, no por cariño, dijo él, con una frialdad que partía el aire. Julia asintió. No discutió. Se retiró a su cuarto. Yo quise decir algo. Pero no supe por dónde empezar. ¿Dormiste bien, hijo? No. Mucho. Pesadillas, recuerdos, que ahora no sé si son reales. Quise llorar. Porque yo también tenía recuerdos que ahora parecían falsos. Como si nuestra historia hubiera sido escrita por manos que nos traicionaron a todos. Los días siguientes fueron iguales. Rutinarios. Fríos. La casa entera se convirtió en un campo minado. Nadie sabía dónde pisar, qué decir, cómo respirar. Una tarde, lo escuché llorar en el baño. No entré. Me senté en el pasillo y esperé. Cuando salió, me miró como si yo no fuera su abuela, ni su madre, ni nada. Solo una mujer vieja con demasiadas arrugas y demasiadas culpas. ¿Por qué duele tanto? Porque te arrancaron la raíz. Hijo, le respondí.
Y ahora tienes que aprender a crecer de nuevo. ¿Y si no quiero crecer? ¿Y si solo quiero desaparecer? Entonces quédate. Desaparece aquí, entre los que todavía te aman, aunque no sepas cómo perdonarlos. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano por primera vez desde que todo estalló. A veces quiero correr y no volver jamás, y a veces, yo también, pero me quedo. Por ti, esa frase me derrumbó. Gracias, no me agradezcas. Solo, no me sueltes. Un domingo, Julia se armó de valor y entró a su cuarto. ¿Podemos hablar, Andrés? La miró desde la cama. Depende, ¿de qué? De si vas a seguir fingiendo que fuiste mi madre. O si vas a decirme de verdad lo que sentiste todo este tiempo. Julia se sentó con las manos en el regazo. Yo no te parí, Andrés. Eso ya lo sabes. Pero te vi nacer. Y desde ese día, aunque no llevaras mi sangre, fuiste mío. Te cambié los pañales. Te conté para dormir. Me desvelé cuando tenías fiebre. Fuiste mi hijo porque elegí que lo fueras. Aunque mi corazón se rompiera cada vez que te miraba y sabía que era un recuerdo de lo que me arrebataron, Andrés bajó la cabeza. Pero me mentiste, sí, lo hice. Y me arrepiento cada segundo. Pero no me arrepiento de haberte amado. Porque si pudiera volver atrás, te elegiría otra vez. Un silencio se extendió como una manta entre los dos, y entonces, Andrés dijo algo que me heló. Hoy soñé con mi papá. Julia se tensó. Con Julián, él asintió. Estábamos en el rancho. Él estaba sentado bajo el mezquite. Me miró y me dijo, perdona a los que no supieron hacerlo mejor. ¿Y tú qué hiciste? Desperté llorando. Esa tarde, Andrés sacó del armario la caja que le había dado Catalina. Nos sentamos los tres en la sala. Uno a uno, fue sacando los objetos, la foto, la carta, el mechón, un babero. Cada cosa era un pedazo de una historia que nunca se nos permitió contar. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Preguntó con la voz quebrada. Lo que quieras, le dije. Puedes quemarlo. Guardarlo. Gritarlo al mundo. Es tuyo, y si quiero olvidarlo, entonces te ayudamos, dijo Julia. No a borrar, pero sí a vivir con menos peso, y si quiero hablar con Catalina, también te apoyamos, le dije. Andrés respiró hondo. Creo que quiero escribir. Poner todo esto en papel. Como tú, abuela. Como vi que haces en tu cuaderno, le sonreí por primera vez en semanas. Entonces escribe. Sácalo. Que no se pudra dentro. Y esa noche, Andrés escribió hasta la madrugada. Lo vi desde el pasillo. Su espalda encorvada, la luz de su lámpara. Las hojas llenas de palabras que por fin salían. Estaba rompiendo el silencio con su propia voz, y yo, comencé a respirar de nuevo. Andrés no volvió a ser el mismo desde que comenzó a escribir. Cada palabra que volcaba en sus cuadernos era como una costra que se caía. Leía en voz baja en su cuarto, tachaba frases, rompía hojas. A veces salía al jardín y solo se quedaba ahí, sentado en la tierra, mirando el horizonte como si le hablara a alguien que ya no estaba. Y yo, lo observaba desde la ventana, con un nudo en la garganta que no sabía si era tristeza o alivio. Julia intentaba acercarse más, pero cada paso que daba hacia él parecía despertar otro muro. Andrés era amable, sí, pero frío. Cordial. Método. Como si tuviera miedo de volver a amar a quien le mintió. Una tarde de sábado, lo encontré en la sala con sus cuadernos abiertos. Me miró con seriedad y me dijo, abuelita, quiero que leas esto. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me senté a su lado. Tomé las hojas con manos temblorosas. Y leí. Yo nací del silencio. Me criaron en una casa donde todos se miraban pero nadie hablaba. Donde el amor era verdadero, pero estaba herido. Durante años pensé que era hijo de una mujer que me cuidaba como madre, sin saber que no lo era. Durante años pensé que mi papá era un nombre vacío, una tumba desconocida. Hasta que supe que mi abuelo también era mi padre. Y entonces me quebré. Porque todo lo que creía sobre quién era ya no tenía sentido. Tuve que detenerme para limpiarme las lágrimas. Hoy escribo porque necesito entenderme. Porque no quiero vivir odiando. Porque aunque me mintieron, también me amaron. Aunque me ocultaron la verdad, también me abrazaron. Esta historia no la pedí, pero es mía. Y quiero transformarla. Cerré el cuaderno. Lo abracé. Esta vez, él no me empujó. Estoy orgullosa de ti, le dije al oído. No sé si quiero que esto se quede solo entre nosotros, dijo él, con voz suave. Siento que hay más chicos como yo allá afuera. Con verdades enterradas. Con nombres incompletos. Con heridas que nadie se atreve a nombrar. ¿Y qué quieres hacer? Contarlo. Publicarlo.
En algún lado. Aunque sea con otro nombre, ¿estás seguro? No, pero estoy decidido, y ahí supe que Andrés ya no era un niño. Que el dolor lo había convertido en algo más, en un sobreviviente con voz propia. Esa misma semana, Catalina vino a la casa. No la esperábamos. Tocó la puerta con nerviosismo. Julia fue quien abrió. Yo estaba en la cocina. Apenas escuché su voz, me tensé. Andrés bajó las escaleras lentamente. Quiero hablar contigo, le dijo Catalina a él, sin mirarnos a nosotras. Andrés no respondió. No vengo a justificarme. Ni a pedirte perdón. Solo, quiero decirte lo que nunca me atreví a decir. Él la miró fijamente. Entonces dilo. Catalina tragó saliva. Fui una cobarde. Te dejé. Dejé que otros decidieran por mí. Dejé que te criaran en una mentira para no cargar con la vergüenza. Y me escondí durante años, fingiendo que era lo mejor. Pero la verdad es que te pensé todos los días. Te imaginé en cada cumpleaños. Lloré en cada Navidad. Me arrepentí de cada silencio. Y sí, me equivoqué. Pero nunca dejé de amarte. Aunque no supiera cómo demostrarlo, Andrés no dijo nada por varios segundos. Luego, simplemente preguntó, ¿por qué ahora? Porque pensé que era tarde. Pero me di cuenta que más tarde sería no decirlo nunca. Él la miró con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y compasión. Luego, dio un paso hacia ella. Yo no puedo llamarte mamá. No todavía. Tal vez nunca. Pero puedo escucharte. Y eso ya es un comienzo. Catalina se derrumbó. Lloró como una niña. Andrés la abrazó. Julia se retiró sin decir una palabra. Yo me senté en la mecedora del corredor y cerré los ojos. Porque a veces, el perdón no se grita, se susurra en gestos. Las semanas siguientes fueron distintas. Más suaves. Andrés comenzó a escribir con más frecuencia. Julia le enseñaba recetas de cocina. Catalina lo visitaba los viernes por la tarde y se sentaban en el jardín a hablar. Yo bordaba en silencio, sintiendo que, aunque el pasado era una cicatriz larga, al menos ya no sangraba. Un domingo, durante la comida, Andrés rompió el silencio. He decidido enviar mi historia a un blog de testimonios. ¿Quieren publicarla? Julia lo miró con orgullo. Catalina asintió. ¿Con tu nombre? Con seudónimo. Aún no estoy listo para que todos sepan. Pero no quiero que nadie más viva lo que yo viví en soledad. Te apoyo, le dije. Y si algún día decides contarla con tu nombre, yo estaré. En la primera fila, él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias, abuela. Una noche, me llamó a su cuarto. ¿Puedes leer algo nuevo? Tomé el cuaderno. Decía, esta es la historia de cómo una abuela aprendió a volver a amar al hijo de su esposo. De cómo una mujer herida eligió abrazar lo que más le dolía. Y de cómo una mentira pudo convertirse en verdad, cuando por fin se dijo en voz alta. Lo miré. Tenía lágrimas en los ojos. Yo también, ¿puedo poner esto al final? Preguntó. Debes, le respondí y lo abracé, como la primera vez que lo cargué en mis brazos, como si el tiempo no existiera, como si el amor, a pesar de todo, aún tuviera forma. Cuando Andrés me dijo que su historia ya estaba publicada, no supe si sentir miedo o orgullo. Había pasado tanto tiempo escondiendo verdades, reprimiendo emociones, cubriendo con mantas los dolores que ya no sabía cómo era vivir con todo al descubierto. Pero él, mi niño, mi nieto, mi hijo del destino, se había atrevido a sacar a la luz lo que nosotros apenas habíamos podido mirar de frente. Se publicó anoche, me dijo mientras tomábamos café. En un sitio que recoge testimonios anónimos. Lo compartieron en sus redes. ¿Y qué pasó? Esta mañana, ya tenía más de 1000 comentarios. Mi corazón se aceleró. ¿Comentarios buenos? Él sonrió con tristeza. De todo un poco. Algunos me dicen que soy valiente. Otros, que la historia parece inventada. Algunos me insultan. Pero muchos me escribieron contando que vivieron algo parecido. Que nunca lo contaron. Que pensaban que eran los únicos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú cómo te sientes? Libre, abuela. Por primera vez en mi vida, libre. Las semanas siguientes fueron extrañas. La historia empezó a viralizarse. Aunque nadie sabía que Andrés era el autor, en casa sentíamos que algo había cambiado. Julia caminaba más erguida, como si una parte de su culpa se hubiera disuelto. Catalina visitaba con más frecuencia, traía libros, hablaba poco, pero ya no lloraba. Y yo, bordaba frases que antes nunca me habría atrevido a pronunciar. Un día, mientras colgaba la ropa en el patio, Andrés salió al corredor con su celular en la mano. ¿Puedes venir? Me dijo con una voz apretada, pero
Tranquila, fui hacia él. Mira esto, era un mensaje. De una mujer de otro país. Gracias por tu historia. Mi hijo también es fruto de una relación escondida. Tu testimonio me dio el valor de hablar con él. Hoy, por primera vez, me abrazó sin rencor. Gracias por devolvernos la posibilidad de amarnos. No dije nada. Solo tomé su mano, porque entendí que lo que habíamos vivido ya no era solo nuestro. Esa noche, en la mesa, Andrés nos miró con algo distinto en los ojos. Ya no era tristeza. Era decisión. Quiero conocer a mis medios hermanos. Julia se tensó. ¿Hablas de mis hijos? No. De los otros hijos que Julián tuvo. Catalina me contó que él tenía una hija antes de ti, que se fue al norte. Y que quizás también haya otros. El silencio cayó como piedra en el agua. No sé si es buena idea, dije en voz baja. Yo tampoco lo sé. Pero quiero saber quién soy. Completo. No por mitades. Y si no te aceptan, ya aprendí a no necesitar aceptación para existir. No supe qué responder. Solo lo abracé, y entonces entendí. Él estaba reconstruyendo su identidad con cada trozo de verdad que encontraba. Unos días después, recibimos una carta. Venía de una mujer llamada Elena. Era media hermana de Andrés. Había leído el testimonio en internet, y por intuición, escribió al blog diciendo que esa historia le sonaba demasiado familiar. El editor nos contactó y Andrés respondió. La carta decía: nunca conocí a mi padre. Mi madre solo me dijo que él era un hombre casado que no tuvo el valor de enfrentar su doble vida. Leí tu historia y algo dentro de mí se estremeció. No sé si seas mi hermano. Pero si lo eres, quiero conocerte. Y si no lo eres, gracias por haber puesto palabras a mi propio silencio. Andrés lloró al leerla, y yo también, porque el pasado de Julián, aunque cobarde y doloroso, estaba dejando conexiones reales. Puentes. Verdad, días después, Andrés tuvo una videollamada con Elena. Estaba nervioso. Julia lo ayudó a peinarse. Catalina trajo galletas. Yo le puse su camisa favorita. Parecíamos una familia normal. Pero sabíamos que éramos un enjambre de cicatrices cosidas con voluntad. Cuando la pantalla se encendió, Elena sonrió con ternura. Hola, hermano. Él no dijo nada. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Hola, susurró. Hermana. Después de esa llamada, Andrés comenzó a cambiar. Se volvió más abierto, más fuerte. Retomó la escuela. Salía a caminar solo. Me ayudaba en el mercado. Incluso comenzó a escribir más historias, pero esta vez sobre otras personas. Sobre abuelos, madres, hermanas. Sobre reconstrucción y... Un día me dijo algo que me dejó sin aliento. Quiero estudiar psicología, de verdad, quiero ayudar a otros como yo. A los que se sienten rotos por dentro. A los que les arrebataron el derecho a la verdad, lo abracé. Laurent Dodot, tu padre, mi esposo, cometió errores terribles. Pero tú estás escribiendo otro final. No es un final, abuela. Es un comienzo. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba el cuaderno que escribí desde que supe la verdad. Lo hojeé. Leí mis palabras rabiosas. Mis noches en vela, mis pensamientos más oscuros, y al final, escribí una sola frase. Hoy vi a mi nieto convertirse en el hombre que su padre nunca fue capaz de ser. Y esa noche, dormí, por primera vez, sin culpa. Cuando miro a Andrés hoy, me cuesta creer que sea el mismo niño que se acurrucaba en mi regazo con su osito de peluche. El mismo adolescente que un día me gritó con furia que no quería vivir. El mismo que lloró en silencio al descubrir que había nacido de una traición. Ahora lo veo caminar con paso firme, saludar con seguridad, responder con calma. Lo veo escribir, escuchar, contener el llanto de otros con una madurez que no tiene edad. Andrés, ya no es solo mi nieto. Es mi espejo, mi redención. La luz que Julián nunca pudo ser. Desde que su historia se hizo pública, comenzaron a llegar mensajes de todas partes del país. Mujeres que habían sido forzadas a callar. Hombres que llevaban años ocultando hijos que nunca reconocieron. Jóvenes que intuían secretos familiares y no sabían por dónde empezar a desenterrar verdades. Andrés decidió abrir un espacio online. Lo llamó Nacer de Nuevo, un sitio donde cualquiera pudiera compartir su historia, pedir ayuda o simplemente leer para no sentirse solo. No quiero que nadie más viva lo que yo viví creyendo que era el único, me dijo mientras instalaba su computadora en la sala. Julia lloró cuando lo vio. Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Él le sonrió. Gracias, mamá. No fue un gesto automático. No fue un mamá sin peso. Fue un reconocimiento. Un puente reconstruido. Un perdón implícito. Catalina, que ya no se escondía,
Comenzó a venir cada domingo. Ayudaba a preparar el almuerzo. Lavaba los platos. A veces solo se sentaba en silencio a ver a Andrés trabajar. Había tristeza en sus ojos, sí, pero también una humildad que no había conocido antes. No pedía perdón con palabras. Lo hacía con su presencia constante. Un día, Andrés llegó. Con una carta entre manos. Es de otra hija de Julián, dijo. Se llama Irene. Vive en Guadalajara. Cree que podría ser mi hermana también. Julia y Catalina se miraron. Yo me senté en silencio. ¿Y qué vas a hacer? Quiero conocerla. ¿Aquí? No. Allá. Quiero viajar solo. Mi corazón se apretó. La idea de verlo partir me aterraba. Pero entendí que había llegado el momento. Y sí. No es tu hermana, entonces será alguien que compartió mi historia sin saberlo. Y eso ya es suficiente. Le preparé ropa. Le puse en la maleta una fotografía mía con el de niño. Le di mi rosario, no para rezar, le dije, sino para que recuerdes quién eres. Si alguna vez dudas, nos abrazamos largo. Lloré en silencio. Volveré pronto, abuela. Lo prometo. No corras. Toma tu tiempo. Y si encuentras algo allá. Bueno o malo, trilo contigo. Aquí sabremos cómo sostenerlo. Andrés se fue. La casa quedó en silencio otra vez. Pero no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de posibilidad. De esperanza. De páginas que aún estaban por escribirse. Julia y Catalina comenzaron a hablar más. A reír timidamente. A recordar cosas del pasado sin que dolieran tanto. Empezaron a tejer entre ellas una relación rara, delicada, como un hilo tenso que se sostiene entre la culpa y el perdón. Yo volví a mi cuaderno, escribí, hoy lo vi partir. Ya no como el niño que crié entre sombras, sino como el hombre que eligió mirar de frente lo que otros escondieron. Andrés ya no busca un padre. Ya no necesita una madre perfecta. Ahora camina hacia su propia historia. Andrés volvió una semana después. Más delgado, más pensativo, pero con una paz en el rostro que nunca antes le había visto. Irene no es mi hermana, dijo al llegar. ¿Y estás bien? Sí. Fue hermoso conocerla. Compartimos nuestras heridas. Lloramos. Juntos. Nos abrazamos. No es mi hermana de sangre. Pero siento que lo es del alma. Catalina se acercó y le tocó el rostro. Estoy tan feliz por ti. Él le tomó la mano y la besó. Gracias por no huir esta vez. Un mes después, nacer de nuevo, ya tenía más de 30.000 seguidores. Andrés fue invitado a dar una charla en una universidad sobre identidad, silencio y reconstrucción familiar. Le pidió a Julia que lo acompañara. Yo me quedé en casa. Bordando. Llorando de orgullo. Cuando regresó, me trajo una flor, una estudiante me la dio, me dijo. Me dijo que su abuela la crió como a una hija. Que nunca le ocultó que era adoptada. Me abrazó y me dijo, tu historia me ayudó a no tener miedo, punto. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo más valiente no es contar una historia. Es vivirla con verdad. Esta mañana, mientras regaba las plantas, encontré a Andrés en el porche, con su cuaderno en las manos. Escribía con calma. Tenía el sol en la espalda y el viento jugando con su cabello. ¿Qué haces, hijo? El último capítulo. ¿De qué? De este libro. Me quedé en silencio. ¿Vas a publicarlo? Sí. Con mi nombre esta vez. Sin esconderme. ¿Y cómo se va a llamar? Él me miró. Mi nieto es hijo de mi esposo. Y solo lo supe cuando él murió, dijo con una sonrisa. Pero en la tapa, va a decir, una historia escrita desde el amor, por Magdalena y Andrés. No pude contener el llanto. Nos abrazamos, y por primera vez en toda esta historia, sentí que habíamos ganado, que aunque el pasado nos rompió, la verdad nos volvió a armar, y que al final, la voz de un niño fue más fuerte que el silencio de todos los adultos que un día decidieron callar. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma de abuela, mujer, madre y sobreviviente. Nunca subestimes el poder de una verdad dicha a tiempo. Yo callé muchas cosas. Por miedo. Por vergüenza. Por ese mal hábito que tenemos las mujeres de generaciones pasadas de creernos fuertes por aguantar. Pero aprendí, tarde pero firme, que no hay fuerza en el silencio que nos pudre. La fuerza real está en hablar. Aunque nos tiemble la voz, tuve que enterarme de la peor manera que el hombre con el que dormí toda mi vida también fue el padre de mi nieto. Sentí que mi existencia entera se derrumbaba. Quise morirme. Quise huir. Quise huir. Pero algo, muy adentro de mí, me obligó a quedarme. El amor por Andrés, ese niño que llegó envuelto en mentiras, pero que transformó su historia en algo luminoso. Que tuvo el valor de contar lo que yo nunca pude decir.
que me enseñó que perdonar no es olvidar, es elegir no repetir el daño. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, él está en la universidad, ayudando a otros jóvenes a sanar. Su proyecto crece. Su nombre ya no está escondido. Su rostro aparece en entrevistas, en publicaciones, en libros, y yo lo miro desde la distancia, como una madre que por fin aprendió a soltar, no desde el abandono, sino desde la confianza. Julia me trae café cada mañana. Catalina viene los sábados y cocina arroz con leche, como si ese pequeño gesto pudiera remendar algo del pasado. A veces nos sentamos las tres, en silencio, y bordamos juntas. Sin reproches. Sin máscaras, el dolor ya no nos une. Ahora nos une. La verdad, querida lectora, querido lector, si alguna vez sientes que tu historia es demasiado oscura para ser contada, recuerda esto: las sombras existen solo porque hay luz. Y a veces, basta con abrir una ventana. Mi nombre es Magdalena. Y por años fui solo una abuela que sufría en silencio. Hoy, soy una mujer que vivió para ver cómo el amor, cuando se elige con coraje, puede darle sentido incluso a lo que parecía imperdonable. Y si tú estás leyendo esto, entonces ya no estás sola. Gracias por escucharme, gracias por no dejar que mi historia se quede enterrada con los muertos. Con amor, Doña Magdalena.